Gracias, Eli. La batalla es tuya, Señor. Letra poderosa. ¿Cuántas veces hemos cantado esta canción acá todos juntos? Hace 2 semanitas esta canción venía una y otra vez a mi mente. Y la cantaba todas las mañanas de camino al trabajo. Y no entendía por qué siempre la misma canción. Hasta que Dios me habló y me confrontó. ¿En qué pensás cuando estás cantando esta canción? Cuando decís, voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. ¿En qué victoria estás pensando? Cuando decís que la batalla es mía, ¿a qué batalla te referís? Y me vi muchas veces en este lugar cantando esa canción, pensando en un problema personal, pensando en alguien que me había ofendido, pensando en alguien que me había herido. Y sí, cantaba con todas mis fuerzas, voy a ver la victoria. Pero quería ver victoria o venganza. Quería que Dios pelee mis batallas o mis peleas personales. Y muchas veces le cantamos a Dios que Él es victorioso, que Él va delante nuestro, que Él rompe cadenas, pero estamos cantándole de nosotros mismos y pensando en situaciones que a nosotros nos han pasado. Y le tuve que pedir perdón a Dios. ¿Cómo yo puedo estar cantando? Voy a ver la victoria, pensando en alguien que me hizo un daño, como diciendo, ahora vas a ver, mi Dios va a pelear la pelea por mí. Ahora vas a ver, buscando un castigo, buscando que Dios me haga justicia según mis ojos. Y realmente me confrontó, me humilló, porque me di cuenta que entendí mal lo que era la batalla del Señor. Entendí mal lo que es ver su victoria. Porque en definitiva la batalla del Señor, la que Él ganó, la más poderosa, fue en esa cruz. Fue esa la batalla que Él ganó por todos nosotros, en la cual descendió a los infiernos a pelear por cada una de nuestras almas. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Cuando Él estaba en la cruz, estaba derramando su sangre por aquellos que lo habían lastimado, por aquellos que lo habían escupido, por aquellos que le habían dado latigazos. Estaba derramando su sangre por aquellos que le habían clavado clavos en sus pies y en sus manos. Estaba derramando su sangre por aquellos que habían puesto una corona de espinas y se burlaban de Él. Él estaba derramando su sangre por cada uno de ellos. En esa cruz, Él estaba peleando la batalla por cada uno de ellos. Porque Él quería ver la victoria en cada vida. Y nosotros a veces no entendemos. Y a veces, honestamente, ni siquiera queremos ver ciertas personas entre nosotros. Honestamente, a veces nosotros le damos tiempo a la gente, los condenamos y los desechamos, de acuerdo cómo se hayan portado con nosotros. Porque no es justo. ¿Y mi salvación es justa? ¿Y el perdón que Él me dio a mí es justo? Voy a ver la victoria. Y se me venía el pueblo de Israel. El famoso pueblo de Israel
que siempre estaba protestando, que siempre estaba reclamándole a Dios, que nunca estaba conforme. Hace un tiempo Ezequiel había hablado cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de más de 400 años en cautiverio. Y salieron, somos libres, todos contentos, todos bailando, hasta que se encontraron con el Mar Rojo frente a ellos. Y el ejército egipcio persiguiéndolos. Ahí se terminó todo el gozo. Y ahí, Señor, ¿qué hacemos? Y en Éxodo 14, cuando Él dice, quédense quietos. El Señor peleará por nosotros. Quédense quietos, les dice Moisés. Quédense quietos. Pero a su vez Moisés está hablando con Dios. Y Dios le dice, para un poco, deja de clamar, deja de hablar. Deciles que se pongan en marcha. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué te di? Extendé tu mano, extendé la vara y el mar se abrirá. Y así fue. Y yo decía, qué incoherencia, ¿no? Por un lado, quédense quietos, el Señor peleará por nosotros. Pero por otro lado, Dios les está diciendo, muévanse, marchen. Dejad de llorar, levantate y decir al pueblo que se mueva. ¿De qué quietud estamos hablando? De la quietud del alma, de la quietud de la mente, de la quietud del corazón. Deja toda ansiedad, todo nerviosismo. Quédate quieto y conocé que yo soy Dios. Vos hacé lo que te corresponde a vos y déjame el resto a mí. No te desesperes, cálmate, quédate quieto y ve cómo yo voy a orar. Después de esto, cruzaron el mar, como todos conocemos la historia, otra vez todos contentos, siguiendo el camino a la tierra prometida, hasta que nos encontramos con el río Jordán otra vez enfrente de ellos. ¿Y ahora qué? Dice que cuando se enfrentaron con el río Jordán era la época de cosecha. Y era la época que el río estaba más crecido, había llegado a su altura máxima. Estaba embravecido. Humanamente, imposible pasarlo. No había manera. Pero sin embargo, Josué dice, ¿dónde están los sacerdotes? Vengan los sacerdotes, agarren el arca del pacto y pongan sus pies en el río. Una vez que ellos pusieron sus pies en el río, dice que las aguas se dividieron. El río quedó completamente seco y los sacerdotes no se movieron de ahí hasta que todo el pueblo pasó. El arca. ¿Qué era el arca de pacto? El arca básicamente contenía la presencia de Dios. El arca era un sinónimo de presencia, pacto, santidad, dirección divina. ¿Y qué había dentro del arca? Estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y maná. ¿Y qué es lo que simbolizan estas cosas? Porque uno dice, ¿qué tiene que ver el maná con la vara de Aarón, con las tablas de la ley? El maná no le veo mucho lo santo para que esté dentro de un arca. Pero en realidad lo que Dios le quería recordar, con las tablas de la ley, que Él habla, que Él decreta, que Él dirige, que Él da dirección. Con la vara de Aarón, que Él escoge, da propósito.
Él cumple su palabra. Con el maná, que Él trae provisión sobrenatural en cualquier momento, en cualquier circunstancia, incluso en el desierto. Para que nunca se olviden quién es Él y cuál es su poder. Muchas veces nos olvidamos de las cosas que Dios hace o de su grandeza. O las contamos como anécdotas o como historias, pero sin verlas en profundidad, sin poderlas comprender, sin poderlas atesorar en nuestro corazón como deberíamos. Y lo que me impresiona es que los sacerdotes cargaban el arca y no se movieron hasta que todo el pueblo pasó. ¿Y por qué eran los sacerdotes? Porque no cualquiera podía cargar el arca. Porque la santidad de Dios no la puede llevar cualquiera. No es algo que se pueda manipular. No es algo que se pueda decir, vení, dámela a mí porque necesito la bendición, necesito pasar acá o necesito conseguir esto. Préstamela, yo me la llevo, consigo lo que quiero y te la vuelvo a entregar. El arca de Dios no cumplía esa función. No era un tarimán mágico para que lograra lo que quisiera. El arca de Dios era la presencia de Dios mismo sobre ellos. Y no cualquiera podía llevar esa arca. Y no cualquiera puede estar parado entre medio de 2 columnas de agua impresionantes, donde se debería escuchar el ruido del agua embravecida, hasta que todo un pueblo pase. ¿Seríamos nosotros capaces de estar en una situación así? Porque nosotros acarreamos la presencia de Dios con nosotros. ¿Seríamos capaces de abrir paso y quedarnos quietos con la presencia de Dios hasta que muchos puedan acercarse a Cristo? Abrirles camino a aquellos que no pueden por sí solos, a aquellos que no saben cómo, aquellos que están desesperados. ¿Seríamos capaces de estar quietos para que otros pasen a la gloria de Dios? Pasan el río Jordán y llegan a Jericó. La historia de los muros de Jericó es algo que a mí me fascina. Llegan a Jericó y sí o sí la tenían que pasar. Si querían llegar a la tierra prometida, si querían llegar a Canaán, sí o sí tenían que pasar por Jericó. Era como que era la puerta de entrada a la tierra prometida. Era la llave que tenían que usar para poder pasar. Pero para esto deberían conquistarla. Y Dios les hace hacer algo loco, porque a veces Dios nos ordena cosas que nosotros no comprendemos, pero debemos obedecerla. Dicen, ¿saben lo que van a hacer? 6 días quiero que se levanten, agarren el arca, los sacerdotes y los levitas van a ir primero con el arca y van a dar una vuelta alrededor de la ciudad. El 7º día quiero que den 7 vueltas y al terminar van a sonar las trompetas. Las trompetas solamente los tocaban los levitas. Van a sonar las trompetas y todo el pueblo va a gritar y yo les voy a entregar la victoria. Medio loco, ¿no? Sin armas, sin nada. Caminá por 6 días. El 7º día, caminá 7 veces y después toquen las trompetas y griten. Y yo voy a obrar. El pueblo, primero lo que quería destacar, caminó siempre detrás del arca. Siempre la presencia de Dios los dirigió. Ellos nunca caminaron delante.
el arca avanzaba, ellos avanzaban. Donde el arca se detenía, ellos se detenían. Ellos iban al paso de la presencia de Dios, en todo momento siguiendo el arca. Hacen eso, como sabemos la historia, los muros se derriban y Dios les da la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es del Señor, pero también hay una parte que es nuestra. A Dios le corresponde algo, pero a nosotros nos corresponde una parte. Y la parte más importante que nos corresponde es obedecer. Tenemos que obedecer lo que Él nos dice, si queremos realmente ver su victoria. A veces estamos cansados o agobiados porque nos la pasamos peleando. Y a veces cuando no tenemos peleas pedimos aunque sea prestada, porque la necesidad de estar peleando por algo siempre son causas justas, siempre es porque hay que hacerlo, es como que siempre necesitamos pelear por situaciones, por cosas, por puntos de vista, en todo momento. Y a veces terminamos agotados porque elegimos batallas que no nos corresponden. Gastamos nuestro tiempo en cosas, en peleas que no nos corresponden. En vez de pelear las que sí tenemos que pelear. Por pelear lo que no nos manda Dios, descuidamos y no peleamos las batallas que Él sí nos manda a pelear. Y las batallas que nos manda a pelear a nosotros como cristianos, la primera es la de la obediencia. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Dios te puede hablar, Dios te puede mostrar cosas, Dios te puede dar guía, Dios te puede dar dirección, te puede instruir, pero el que decide obedecer o no, sos vos. Él no te puede obligar a obedecer y Él no puede obedecer por vos. Él te puede decir lo que tenés que hacer, pero la opción está en nosotros. Él nos llama a pelear esas batallas internas de nuestro carácter, nuestro yo, nuestra fuerza por combatir, ¿cómo lo podría decir? Nuestra razón, el hecho de que siempre queremos justificar lo que hacemos, cómo actuamos. Si tengo mal carácter, bueno, es porque me buscan. Si dije algo fuera de lugar, no quedaba otra. Si me enojo y digo cosas hirientes, bueno, se lo merecía, alguien se lo tenía que decir, alguien tenía que decirle la verdad. Muchas veces justificamos nuestro mal carácter, nuestras malas acciones. Inclusive a veces las buscamos de santificar. Bueno, le dije para que realmente vean que está mal y así Dios puede obrar en él. ¿Cuántas veces lo metemos a Dios en cosas que Dios no dijo, no mandó? Muchas veces justificamos todas aquellas cosas que hacemos mal. Dios nos va a dar la fuerza, nos va a dar la valentía, pero la decisión está en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Dios nos manda a perdonar. Qué difícil, ¿no? Lo hablamos perdonar como algo, sí, perdonar, yo perdono. Te hago una pregunta. Pensá en la persona que más te ha dañado o esa persona que tenés acá. ¿Qué pasaría si se sienta hoy al lado tuyo?
¿qué pasaría si hoy la tuvieras sentado al lado tuyo en este lugar? ¿La amarías? ¿La abrazarías? ¿Estarías gozoso de poder alabar a Dios con ella? ¿Orarías por ella y la bendecirías? ¿Le orarías a Dios para que le vaya bien? Porque de eso se trata el perdón. Dios dice, amad a aquellos que te odian y orar y bendecir a los que te maldicen. ¿Realmente lo haríamos? Dios nos llama a perdonar, nos llama a soltar, porque muchas veces nos adueñamos del dolor, nos adueñamos de las frustraciones, nos adueñamos inclusive de nuestros defectos. Es mío, ya no voy a cambiar, soy así. Muchas veces nosotros somos los que nos adueñamos y queremos acaparar aquellas cosas que nos atan, aquellas cosas que nos impiden caminar más cerca de Cristo. Y Dios te dice, soltalo. Pero no obedecemos. Cambiar malos hábitos. Cerrar puertas que tenemos que cerrar en nuestra vida. Dios nos manda a cerrar ciertas puertas y todos lo sabemos. Pero qué difícil que es cerrarlas, ¿no? Qué difícil que es cambiar nuestros malos hábitos, ¿no? Le decimos, Señor, ayúdame a cambiar en esto. ¿Y sabes lo que te dice Dios? Ya no me pidas más, levántate y hacelo. Movete, empezá a cambiar. Está en vos, es tu decisión. Yo no puedo hacerlo por vos. Señor, ayúdame a dejar el cigarrillo porque no puedo, Señor, ayúdame. Pero ¿quién es el que se levanta, se sube a un auto, va a un negocio y pide los cigarrillos? El Señor no es que, Señor, si no es tu voluntad, pone a alguien en el medio de la calle para que yo no pueda llegar. Dios te dice, vos sabés lo que tenés que hacer. Está en vos. Yo te puedo dar la fuerza, pero vos tenés que cortar con esa rutina. Vos tenés que cortar con ese vicio. Señor, ayúdame a dejar el alcohol. Y deja de comprar. Deja de gastar el dinero en algo que te daña. Sos vos el que tiene que tomar la decisión. Yo no puedo estar ahí parado a ver, ahora va a comprar. Le voy a hacer que le pase algo para que no pueda comprar. Que se le caiga la billetera. No, no es como Dios actúa. Y no es eso que Dios pelee mis batallas. Esa es una batalla que nos corresponde a nosotros. Nosotros debemos actuar. Nosotros debemos cuidar esas cosas. Muchas veces ahora se puso de moda de pedir a los ángeles. Y le damos orden a los ángeles. Primero y principal, nosotros tenemos autoridades sobre las huestes y potestades de maldad, no sobre los ángeles. El único que tiene la autoridad sobre los ángeles es Dios. Y los ángeles fueron creados para alabanza de su nombre, para adorarle. El único que puede enviar un ángel es Dios mismo. Nosotros no tenemos autoridad sobre ellos y ellos no son nuestros sirvientes. No fueron creados para servirnos, fueron creados para adorar a Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Obedecer a Dios y buscar el cambio. ¿Es fácil? No. Esa es la batalla que pelea el Señor. Si Él ve que somos obedientes, Él nos va a dar la fuerza. Él nos va a sostener. Pero el primer paso está en nosotros. Tenemos que pelear la batalla de la santidad. La palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Dios te da el poder para vencer el pecado. Pero a vos te toca huir del pecado y cerrar las puertas
sos vos el que elige. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tenemos que huir del pecado. No le podemos clamar después a Dios por lo que nosotros mismos permitimos en nuestro cuerpo, por las consecuencias que tengamos por nuestras propias decisiones. No le podemos después venir a decir, Señor, ¿por qué? Son las consecuencias de nuestras propias acciones. Huid de la tentación. Huid de toda la tentación. ¿Qué tenés en tu teléfono? ¿Qué app tenés que eliminar? ¿Qué tenés en tu cuenta de YouTube? ¿Qué tenés que eliminar de ahí? ¿Cuáles son las películas que estás viendo? ¿Cuál es la música que estás escuchando? Huid de la tentación. Porque a veces nos sentamos a jugar con la tentación. Tenemos que guardar lo que vemos, tenemos que guardar lo que escuchamos, tenemos que guardar nuestras vidas. Inclusive los casados. Ay, no hay problema qué película veamos, total, ya vimos todo. Eso no te justifica a ver con tu pareja películas que no deberías ver. Debemos cuidar la santidad de nuestro matrimonio. Ay, pero ahora todas las películas muestran. Hay un aparatito mágico que se llama control remoto que te permite adelantar todas esas escenas o saltearlas. No necesitas verlas. No alimentes tu mente con cosas que después puede traer pecado a tu vida. No alimentes tu mente con cosas que después puede traer infidelidad. Cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente. Aprendamos a huir de la tentación. No jugar con ella. No, en el nombre de Jesucristo esto no me va a tocar. Seamos sabios donde nos metemos. Seamos sabios en qué conversaciones estamos. Seamos sabios qué amistades dejamos entrar en nuestra casa. Seamos sabios, porque el enemigo no descansa. Él la batalla hacia nosotros la está peleando las 24 horas del día. Lo que pasa es que nosotros ni nos damos cuenta. No bajemos la guardia. Tratemos de cerrar todas esas puertas donde Él quiere tratar de entrar. La batalla de la mente. Debemos emprender a pelear esa batalla que tenemos acá. Que en vez de acumular palabra de Dios, en vez de acumular promesas, en vez de acumular todo lo que Dios ha hecho, ha declarado sobre nosotros, acumulamos ansiedad, depresión, nervios. ¿Qué es lo que nuestra mente maneja? Cada vez que vengan pensamientos que nos atormentan, cada vez que vengan pensamientos de desesperación, cada vez que vengan esos pensamientos de yo no puedo, de acá no salgo, esto me supera, cada vez que vengan esos pensamientos yo no voy a poder con esto, cada vez que vengan esos pensamientos de que mejor me quito la vida, cada vez que vengan esos pensamientos, esta historia se va a repetir una y otra vez. Empezá a batallar con eso y declará las promesas de Cristo sobre vos. Empezá a declarar la victoria de Él en tu mente. Empezá a declarar. Porque la batalla de la mente a veces nos gana. Y cuando perdemos la batalla de la mente, perdemos todo. Porque de ahí son nuestras acciones. De ahí son los rumbos que tomamos. Aprendamos a dominar esas batallas en nuestra cabeza. Para eso debemos también pelear la batalla de la disciplina.
La disciplina espiritual. ¿Cómo yo voy a batallar en mi mente si no leo la palabra? Si no oro. Si no busco a Dios todos los días. ¿Qué voy a decir cada vez que un pensamiento me ataque si no tengo con qué refutarlo? Si no paso tiempo leyendo las Escrituras, si no paso tiempo con Dios, conociendo su corazón, si no me congrego, si no le sirvo a Dios, si no lo busco de corazón, ¿qué armas voy a tener para batallar en mi mente? Tenemos que empezar a batallar esa batalla de la disciplina, de la apatía espiritual. No es solamente vengo cada 7 días, me siento, escucho algo y esa es mi relación con Dios. La relación con Dios es personal, es todos los días. Él quiere hablarte a vos personalmente. Él tiene palabra para tu vida, Él quiere conocerte y que vos conozcas su corazón. Pero no lo vas a conocer sentándote 40 minutos una vez a la semana. Lo vas a conocer teniendo una relación con Él todos los días, yendo a su presencia todos los días, dejando que Él te hable, te ministre, abriéndole tu corazón, contándole, Señor, hasta acá llegué, hoy siento que no puedo más. Señor, hoy realmente te necesito. Señor, hoy realmente las fuerzas no me dan. Señor, por favor, vení. Esta vez sí necesito que vos vengas y pelees esta batalla porque yo no puedo. Pero si no tengo esa relación personal con Él, ¿cómo le voy a hablar a mi mente de quién es mi Dios si no lo conozco? Empecemos a pasar tiempo delante de Dios. Porque Dios no te va a llevar a la fuerza. Y Él no puede ir por vos. Las batallas que sí le corresponden a Dios son aquellas que salen de nuestras manos. Son aquellas que no hay fuerza humana que nosotros podamos hacer algo. Son aquellas guerras espirituales. Son aquellas situaciones complejas donde solamente Él puede actuar. En 2 de Crónicas 20:15 dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hay batallas que solamente le corresponden a Él. Como el corazón de las personas. ¿Cuántas veces queremos nosotros cambiar el corazón de alguien? ¿Cuántas veces decimos, con este no se puede, no hay por dónde entrarle? El único que puede cambiar una vida, un corazón, es Dios. A nosotros lo único que nos toca es orar y clamar por esa persona. Como estuvieron los sacerdotes parados ahí con el arca en el medio de las aguas, pararnos en el medio de las tribulaciones y clamar por esa persona. Pararnos ahí con la presencia de Dios y clamar hasta que esa persona pueda pasar, pueda conocer a Dios. La protección, la restauración. Nosotros no podemos restaurar a nadie, podemos acompañar, pero no restaurar. El único que puede restaurar es Dios. El único que puede sanar las heridas del alma es Dios. Nosotros podemos alentar, podemos orar, podemos acompañar a la persona, pero no podemos traerle esa sanidad del alma. El único que lo puede hacer es Dios. Esa batalla le corresponde a Él. A nosotros que nos corresponde interceder, orar, clamar, pero el único que lo puede hacer es Dios. La batalla de la sanidad, de la liberación, de los milagros, de la provisión sobrenatural. El único que lo puede hacer es Dios.
Ninguno de nosotros tiene poder para hacer un milagro o para liberar a alguien. El único que puede obrar es Dios. Esas batallas son del Señor. ¿Cómo podemos nosotros cooperar? De la misma manera, orando, intercediendo, clamando. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. En esos momentos son cuando Dios te dice, quédate quieto, tranquilízate, simplemente confía y deja y mira cómo yo voy a orar. Cálmate, estate quieto y yo voy a orar. No nos desesperemos cuando los milagros no ocurren a nuestro tiempo. No nos desesperemos cuando la restauración no llega o cuando la queremos. Cuando pasamos por un problema, cuando tenemos un hijo que se nos va de la mano, cuando tenemos un caso de enfermedad que se nos va de las manos, cuando tenemos un matrimonio que se está destruyendo y no hay forma de arreglarlo. El único que puede intervenir es Dios. Debemos clamar a Él y dejarle todo en sus manos. Y estar seguro que Él va a obrar. A su tiempo Él va a obrar. No nos alteremos, no nos adelantemos. Y no tratemos de ayudarlo a Dios tratando de arreglar las cosas nosotros. Dejemos porque Él sabe lo que hace. Él nunca llega tarde. Él siempre está a tiempo. Confiemos en Él. Dios nos va a dar siempre la fuerza para estar tranquilos. No te preocupes por no tener el control de las cosas. Mientras Él lo tenga, estás segura. ¿Qué debes soltar en tu vida? ¿Qué cosa te estás aferrando que sabes que Dios te la está pidiendo? ¿Por qué debes pelear? ¿Qué es lo que Dios te está mandando a batallar en tu vida? ¿Qué debes entregar? ¿Qué te está pidiendo Dios que no le estás dando? ¿Qué debes obedecer? Porque Dios siempre nos da instrucción. Dios siempre nos habla y es claro. ¿Qué te está ordenando hoy Dios para tu vida que no estás obedeciendo? Él va a pelear lo que vos no puedas. Pero a vos te corresponde hacer tu parte. A veces cuando las fuerzas se agotan, los caminos parece que se estrechan, que se hacen chiquitos. Cuando el miedo nos supera, porque a veces el miedo nos supera y el pánico nos atrapa. Cuando el ruido del mundo es superior a la voz de Dios en nuestras vidas, es cuando debemos recordar quién es Él. Cuando debemos recordar que no estamos solos. Cuando debemos recordar que el que derribó gigantes, el que abrió el mar, el que resucitó de los muertos, es el que está a nuestro lado y es el que sigue obrando con poder. Mi parte es confiar, nuestra parte es confiar. Y Él vencerá. Dios va a obrar en nuestra vida, pero no porque nosotros seamos fuertes o porque seamos especiales. Porque a veces cuando Dios obra en nuestra vida nos creemos muy especiales, sino porque Él es fiel.
No porque yo pueda sino porque Él ya venció. Y Él venció una vez y para siempre. Mi descanso está en su victoria. El Señor pelea nuestra batalla siempre y cuando nosotros cedamos el control. Soltemos toda ansiedad y todo temor. Mientras los músicos pasan, hay un versículo que me encanta que es 2 de Timoteo 1, del 7 al 9. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y creo que eso resume todo esto. Dios no nos dio espíritu de cobardía. No corras de los problemas o de las cosas que no puedes confrontar. Dios te ha dado poder para confrontar cada cosa, para superar cada barrera, para dejar cada adicción o cada pecado que esté atando tu vida, porque Él ya venció por vos en la cruz. Él te ha dado poder sobre el pecado. Está en vos tomarlo o no. Te ha dado amor, ese amor sobrenatural que solamente Él puede dar. Donde a través de ese amor estamos llamados a amar inclusive a nuestros enemigos. Y nos ha dado dominio propio. Si la palabra dice que Él nos dio dominio propio, no hay nada que nosotros no podamos decirle que no. No es que, y bueno, me superó. Dios te dio dominio propio para decirle no al pecado. Dios te dio dominio propio para no meterte en lugares que va a dañar tu alma. Dios te ha dado dominio propio para declarar su verdad donde te encuentres. Dios te ha dado dominio propio para salvación de tu alma. Guarda tu alma, guarda lo que Dios te ha dado, guarda la santidad de Cristo, guárdala. No cualquiera podía trasladar el arca. Solamente los sacerdotes que estaban santificados. No cualquiera puede tener la presencia de Dios consigo. Solamente aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y santificados por Él. Si Él te ha lavado con su sangre, te ha santificado y su presencia está contigo, guárdala, guárdala, protégela, no se la dejes a cualquiera, no ensucies la presencia de Dios. Cuídala, porque la presencia de Dios es todo. Si lo tenés a Él, tenés todo. Cuida la santidad que Dios te ha regalado. No te ensucies. Cuídala. Sabemos que estamos viviendo en tiempos donde a lo bueno se lo llama malo y a lo malo bueno. Sabemos que estamos viviendo tiempos donde declarar la verdad es tener falta de amor. Sabemos que estamos en tiempos donde decir no voy a participar tal cosa es tener odio en tu corazón. Pero en estos tiempos tenemos que demostrar el amor de Cristo. Porque te amo, no participo de esto. Porque te amo, no puedo bendecir esto que está mal y va en contra de la voluntad de Dios. Porque te amo, tengo que orar por vos y no me puedo mezclar en tus conversaciones. Porque te amo, te tengo que declarar la verdad de Cristo. No puedo obligarte a vivir una vida que vos no querés. No puedo obligarte a dejar algo que vos no quieras dejar. Pero sí te aseguro que si venís a Cristo, Él te va a limpiar, te va a transformar, te va a dar un futuro, te va a dar una esperanza, porque Él tiene un propósito para tu vida. Por eso fue que Él venció en la cruz, para que tu propósito sea cumplido en esta tierra. Por eso fue que Él venció en la cruz, para arrebatar tu alma de las manos del infierno, para que tengas vida y vida en abundancia.
Vivamos en victoria, en la victoria que Él nos ha dado. Peleemos la buena batalla, la batalla de la fe. Trabajemos en lo que nos corresponde, que es nosotros mismos. Y dejemos que Dios pelee las batallas externas. Dejemos que Él pelee esas batallas espirituales que nosotros somos incapaces de pelear. Nosotros nos ocupemos de guardar nuestro corazón, de cuidar nuestra mente, de cuidar nuestra alma, de vivir en santidad, de ser obedientes a su palabra, de clamar día y noche, de estar delante de su presencia. Busquémoslo con todo nuestro corazón. Dejemos que Él nos cambie, dejemos que Él nos muestre todo lo que está mal, dejemos que Él nos transforme y Él se ocupará del resto. ¿Qué es lo que hoy tienes que dejar? ¿Qué es lo que hoy tienes que cambiar? ¿Tu carácter? ¿Tus hábitos? ¿Tu apatía espiritual? ¿Tu indiferencia? ¿Qué es lo que hoy tienes que cambiar? ¿Qué es lo que hoy tienes que soltar? ¿Qué es aquello que te está atando y no te deja avanzar? ¿Y qué es lo que Dios está pidiendo de tu vida? Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes. Pero para poder cumplirlo requiere de tu obediencia. Que le creas y le obedezcas. Voy a ver la victoria. La batalla es del Señor. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.